Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. En Andalucía, el 10% de los estudiantes de secundaria y bachillerato ocultan su identidad sexual por miedo al rechazo y la burla. O sea, 1 de cada 10 adolescentes sufren en silencio por algo que ya creíamos superado: la integración en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de algo que es natural, que soy amor, que soy naturaleza, decía Lorca. De hecho, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Europa han pedido a los gobiernos que protejan a los niños y a los adolescentes homosexuales de manera efectiva contra la discriminación, la exclusión y la violencia. Pero ¿cómo se entiende en un país como el nuestro, que fue el primero en reconocer con total naturalidad el matrimonio homosexual, una situación como esta? Somos una pura contradicción. Pero no debemos esperar que sean el gobierno o los gobiernos los que arreglen este desarreglo. Tenemos que ser nosotros los que levantemos nuestra voz en defensa de la libertad sexual cada vez que una persona no pueda decir lo que ama, que ya bastante sufrió Cernuda y otros muchos por ello. Y ahora, esta tarde con nosotros, una voz libre, solidaria siempre con causas como esta. Almudena Grandes. Almudena Grandes quiso ser escritora desde pequeña, pero por voluntad de su madre ingresó a la Facultad de Geografía e Historia, aunque hubiera preferido estudiar latín. Tras diplomarse, comenzó a trabajar escribiendo textos para enciclopedias. También hizo algún papel en el cine. Siendo hija y nieta de escritores de poesía aficionados, nunca se ha dedicado a otro género que no fuera el narrativo. La primera novela que publicó con gran éxito fue Las edades de Lulú, obra erótica que ganó el premio La sonrisa vertical y fue llevada al cine por Vigas Luna. Ese libro le regaló la vida que ella quería vivir. Algunas de sus obras posteriores también han sido llevadas al cine y han recibido diferentes galardones. Es una de las escritoras más leídas de España. Sus novelas tienen siempre un trasfondo histórico, muchas con la guerra civil, una historia interminable según la autora, o los años inmediatamente posteriores como escenarios principales en los que los personajes experimentan una evolución profunda y crecen a medida que pasan las páginas. Su última obra es Los besos en el pan. Confiesa que cuando escribe, escribe para emocionarse, para convencer a la lectora que es, para emocionar a sus lectores, para devolverles de alguna manera todo lo que ellos le han dado porque son su piel de por vida. Almudena, bienvenida. Qué alegría. Muchas gracias, como siempre, Jesús. Qué alegría verte, tenerte aquí. Lo mismo digo. En este espacio que estamos aquí tratando de hablar de cultura, de libros, en fin, ¿qué habría que hacer, Almudena, para que esto que comentaba hace un momento, que los niños puedan vivir en libertad? Es que, fíjate, yo estoy ahora pensando, estoy en una situación un poco pesimista. Yo que soy optimista congénita, ¿no? Porque tengo la sensación de que estamos viviendo el retorno de viejos fantasmas, de cosas que creíamos haber dejado atrás, pero que no vienen dando la cara como antes, ¿no? Son como versiones 3.0 del fascismo, del machismo, del racismo, también de la intolerancia, ¿no? Es muy preocupante que en un momento en el que se supone que la sociedad ha madurado y está curada de espanto respecto... Pasen estas cosas, pero esto encaja con que Trump sea el presidente de Estados Unidos, encaja con el terrorismo machista y la cantidad de víctimas que produce, encaja con determinadas doctrinas de los jueces, con determinadas tendencias sociales. Yo creo que lo que hace falta es que nos alarmemos. De verdad, que no creamos que todo está hecho, que no creamos, y las mujeres sabemos mucho de esto, que con aprobar una ley se arreglan las cosas. Tú fíjate, claro, fíjate. El feminismo ha sido quizás la única revolución social del siglo XX que ha tenido éxito. La única que llegó a conquistar su meta, que era, bueno, la creación de un estatuto jurídico de igualdad. Y eso no ha traído la igualdad. Tenemos que repensar muy seriamente las metas y los caminos. Pero a mí me hace gracia cuando todos bien intencionados, la ONU, la Comisión de los gobiernos y la sociedad también. No, claro, por eso lo de las leyes. Claro. Tendría que ser la sociedad, por eso digo que hay que alarmarse. La sociedad tendría que recuperar una alerta, una sensación, un sentimiento de alerta, de protección de los más desfavorecidos y de intervención
activa en la realidad que parece que hemos perdido. Por eso que te digo, porque parece que ya está todo hecho, ¿no? Fíjate, o sea, hay matrimonio homosexual, pues ¿qué podemos temer? Y además en todas las clases, en todos los... Claro, el matrimonio sexual está ya en todas las claro, y está clases sociales. Está perfectamente asumido, y sin embargo todos los fines de semana hay homosexuales a los que les dan palizas en los bares, ¿no? Hay que pensar muy bien qué es lo que está pasando y hay que volver a activarse. Bueno, hay un grupo que ustedes no ven de visitantes que le habrán explicado que aquí tenemos a una de las autoras más leídas en este país, que ahora tiene... Yo te veo con cara de relajada y felicidad, sí, bueno, porque acabas de entregar ya tu próxima novela. Acabo, pero de verdad, o sea, acabé la nota, yo creo que antes de ayer, la mandé ayer, o sea, acabé. Sí, he tardado, según mis lectores, demasiado tiempo. He estado trabajando en esta novela de casi 4 años. Es el cuarto episodio de La guerra interminable. Una novela muy complicada porque es muy internacional. Cuenta una historia que ya tiene mucho más que ver con la guerra mundial y con los crímenes de guerra y con el holocausto y con sus consecuencias que con la guerra civil. Es una novela de espías que, como todos los episodios, está basada en un hecho real, y en este caso el hecho real, muy poco conocido y muy apasionante resultó para mí, es el hecho de que existía una red de evasión de criminales de guerra y de jerarcas nazis que operaba desde Madrid a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Una red que dirigía una mujer llamada Clara Stauffer, hija de alemanes. Ese es el hecho real. Ese es el hecho real. Y en mi novela de ficción yo consigo infiltrar a un hombre de Pablo Azcárate, un agente de las autoridades republicanas en el exilio, que consigue llegar hasta Buenos Aires, suplantando la identidad de un criminal de guerra español. Este es el cuarto episodio que entregas. Primero fue Inés o la alegría. Bueno, la primera novela tuya de la guerra fue El corazón helado, pero no era de los episodios, no estaba dentro. Luego Inés o la alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita. Viene ahora Los pacientes del doctor García. Y luego te quedan 2, ¿no? Me quedan 2, La madre de Frankenstein y Mariano el Bidasoa, pero de esas hablaremos cuando... De eso hablaremos cuando... No, pero lo que me maravilla es que tú... cada una está basada o parte de un hecho real. Todas, sí. Pero cuando tú diseñas eso, que fue ya en el año 2007, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Ya tenían los 5 hechos o los 6 hechos reales? A ver, yo lo que tenía eran 6 historias que me prometían cada una de ellas una novela. Y algunas de estas novelas, por ejemplo esta que sale en septiembre y por ejemplo Manolita, combinan varias historias. No hay una historia principal, pero aprovecho para meter todo lo que me gusta, ¿no? Pero que lo tuviste muy claro. Pues sí, porque no las busqué, Jesús. O sea, esas historias me encontraron a mí. Eso tiene que ver con lo que me pasó a mí cuando decidí escribir El corazón helado. Yo en 2002, me parece que fue en 2002, 2003... empecé a pensar en que iba a escribir una novela, El corazón helado, que iba a contar la historia de 2 familias, tal. Y en ese momento, cuando empecé a pensar en hacer esta novela, yo estaba convencida que lo que yo sabía sobre la guerra civil era suficiente. Sobre la guerra civil, sobre la república, sobre la posguerra. Porque había estudiado historia en la universidad, porque era un tema que me había interesado, aunque lo tenía muy abandonado. Bueno, yo pensé que con lo que yo sabía era suficiente, pero claro, como El corazón helado entraba tan de lleno en el tema, dije, bueno, me voy a leer un par de cosas. Y entonces descubrí con auténtico pavor que en realidad yo no sabía nada. O sea, que yo que creía saberlo todo, no sabía nada. Afortunadamente, madurar es algo más que engordar y que te salgan arrugas. O sea, a los 40 años somos más listos que a los 20. Por eso yo a los 20 creía que lo sabía todo. Y a los 40 me di cuenta de que no sabía nada. Entonces, a partir de ahí yo me enganché a la historia contemporánea de España. Y digo enganchar porque lo que me pasó fue parecido a lo que le pasa a los niños con los videojuegos. O sea, yo me leía un libro y cada uno de esos libros me obligaba a leerme 4. Cada uno de esos 4, otros 4. Y así era una historia de nunca acabar. Y en ese proceso en el que yo no buscaba historias para escribir, ni buscaba documentarme ni nada, yo estaba escribiendo El corazón helado, yo me fui encontrando con una serie de historias de la posguerra que ocurrían en el interior, por lo tanto no me cabían en el corazón, que me prometían novelas. Y yo, que lo que más me gusta en este mundo, aparte de escribir novelas, es comprarme cuadernos, me compré un cuaderno y me dediqué a escribir estas historias y a darles vueltas. Y bueno, no sabía muy bien qué hacer con ellas. Y
Cuando terminé El corazón helado tampoco sabía qué escribir, porque me sentía un poco abrumada después de una novela de 1000 páginas. ¿Qué vas a escribir, no? Tal. Y de repente un día dije, bueno, lo que tengo que hacer yo es escribir novelas. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Puse idealmente sobre una mesa lo que tenía en ese cuaderno y me di cuenta que me salían 6. Sí, pero en el proceso, en todo ese proceso te podía haber llegado otra historia que te sedujera más, que a lo mejor hasta te pasaba, pero tú ya lo diseñaste así. No, yo lo anuncié, si me hubiera llegado alguna historia del pasado que me hubiera fascinado más, habría encontrado la manera de encajarla, no te preocupes, habría hecho una excursión anterior o posterior. De hecho, digamos que el tema va, los temas de las novelas van cambiando. Claro, esto es como todo. Yo cuando hice esa lista de novelas, yo tenía el qué, pero no tenía el cómo. Y la literatura es el cómo, no es el qué. Bueno, Almudena está hoy en Sevilla, ahora en nuestro programa, porque en cuanto que terminemos de aquí nos vamos ya a clausurar las jornadas sobre literatura y guerra civil de Letras en Sevilla, que viene Almudena, queríamos contar con ella. Y quizá se ha planteado estos días con Fusi, con Arturo Pérez Reverte, con Ian Gison, con los que han participado, que la pregunta y que ¿cuándo vamos a superar el tema de la guerra civil y cómo se va a superar el tema de la guerra civil en España, en nuestro país? Hombre, yo creo que lograremos superar el tema de la guerra civil cuando, digamos, se normalice el relato sobre el pasado que existe en España. De alguna forma, cuando se normalice la democracia española, ¿no? Yo creo que la democracia española, que es perfectamente homologable y madura y irreprochable desde todos los demás puntos de vista, aunque no es la democracia que a mí me gustaría, pero vamos, vaya por delante que no estoy haciendo un discurso destructivo en ese sentido, pero surgió con una fragilidad congénita, que es su relación con el pasado. La democracia española no tiene memoria, no tiene raíces. Digamos que se fundó a sí misma sin vincularse a ningún momento anterior. Desde ese momento el pasado es un problema para la democracia española, ¿no? Yo creo que lo lógico, ahora que se están acercando al poder la primera generación de españoles que nacieron en la democracia, a los que no les dijeron que era peligroso preguntar, a los que no les metieron el miedo en el cuerpo como a nosotros, una generación de españoles que no entenderá, porque es muy difícil entender que se respete una dictadura militar tan sangrienta como la franquista en España. Espero que en un periodo de tiempo relativamente breve, bueno, pues se normalice la relación de la democracia española con el pasado. Cuando eso sea así, ¿dejaremos de hablar de la guerra civil? No, seguiremos hablando de la guerra civil, pero ya no estaremos peleándonos para ver quién controla el relato sobre la guerra. Pero hablaremos de la guerra como hablan los alemanes de la suya o como hablan... Pero, por ejemplo, cada vez que sale el tema de la guerra o las consecuencias posteriores en el Congreso de los Diputados, donde están los padres de la patria, es un arma arrojadiza, mal ejemplo para la población. Incluso teniendo en cuenta que por primera vez, a esto no se le ha dado mucha importancia, pero para mí sí la tiene. Es la primera vez que la derecha española se abstiene en una votación relacionada con los símbolos de la dictadura franquista. Yo me pregunto si esto se debe a un ejercicio de higiene democrática esencial o a la operación Lezo. Si a lo mejor no querían abrir un frente más y querían controlar daños, ¿no? Pero en todo caso me parece significativo porque entre las anomalías de España también está la actitud de la derecha. Quiero decir, el Partido Popular, que está en el Partido Popular Europeo, tiene un montón de socios que en Italia no votan en contra no votan a favor de los símbolos mussolinianos, que en Alemania no votan al revés. Quiero decir, toda la derecha europea ha tomado la decisión de desvincularse inmediatamente de sus respectivos fascismos nacionales, menos la española. Yo eso es algo que verdaderamente me llama la atención. O sea, yo me pregunto si el PP esto lo hace ¿por qué lo hacen? O sea, ¿realmente creen que les va a causar algún beneficio? Yo lo dudo bastante. Y lo que es cierto es que ellos despachan el tema diciendo la guerra civil no interesa a nadie, la guerra civil no interesa a nadie, y nos pasamos la vida escribiendo sobre la guerra civil. Todos los libros que se han publicado. Tú te pasas la vida organizando actos sobre que en el caso de estas jornadas
se han agotado las entradas todos los días. Tuvieron que quitar la publicidad del periódico porque fue ponerlo en internet y todas las invitaciones estaban ya... Claro, por eso te digo. O sea interesa. Es complicado, claro que interesa. Pasa que hay gente que está interesada en que no interese. Sí, pero si además es normal, ¿cómo no va a interesar si... seríamos el único país del mundo, y durante algún tiempo lo fuimos, al que no le interesara su historia reciente, ¿no? Claro que es normal, si este es un tema que no se ha zanjado, por eso seguimos hablando de él, pues, ¿cómo no va a interesar? Eso es una estupidez, ¿no? Es nuestra historia y así la superaremos. También leyendo un poco más. También leyendo un poco más. Sí, leyendo siempre. O sea, leer es fundamental para salir de esta, pero tienes razón, porque hay muchísima ignorancia. En la base de lo que está pasando, en la actitud del PP, en algunas cosas que se escuchan, hay mucha ignorancia. O sea, bueno, pues porque hay gente que ha llegado a los 50 y a los 60 como llegué yo a los 40, pensando que lo sabían todo, ¿no? Es muy curioso que España es probablemente el país de Europa con una historia más complicada del siglo XX, probablemente. Y debe ser el único país de Europa en el que todo el mundo cree que lo sabe todo, ¿no? De esta historia tan complicadísima. Bueno. Si hablaran solo los que saben, esto lo describía Azaña, me parece, se produciría un silencio tremendo. Machado es el que decía eso, ¿no? Si dejaran hablar a los que saben, se produciría en España un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio. Exactamente. Hay un dios que en Cástulo está, no me acuerdo del nombre, que es el dios del silencio, pero que tiene el dedo así. Eso es fantástico. El silencio está muy poco valorado. Yo creo que es... Bueno, el silencio no puede estar valorado en un momento como este, en una sociedad en la que estamos viviendo, donde todo es... El mayor mérito ha dejado de ser la lentitud, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, y ahora es pues la instantaneidad, la facilidad con la que se abren camino los mensajes. En ese sentido, yo que no tengo Twitter, me van a perdonar todos los tuiteros de este país. ¿Sí tienes Twitter? Sí, pero no lo llevo yo. Ah, bueno. Además, vamos a aprovechar... No tengo un Twitter personal. Porque tú te reservas mucho, sobre todo cuando Almudena se mete en crisálida cuando escribe. Cuando yo tengo algo que decir, lo pongo en mi Twitter y lo firmo yo. Es @Almudena Grande, sí, es así. Sí. Pero me refiero que ahora hasta el presidente de los Estados Unidos se comunica con el mundo a través de Twitter. Entonces, claro... 140 caracteres para formular una idea completa y una idea sólida son muy pocos. Vivimos en una época en la que el ingenio ha suplantado a la inteligencia. Importa más el ingenio que la inteligencia. Importa más la ocurrencia que el pensamiento. El grito. Importa más el éxito social medido en número de seguidores que en influencia real del pensamiento de alguien sobre la sociedad, ¿no? Entonces, claro, el silencio es un bien escaso. ¿Cómo no va a ser escaso, no? Sobre todo en el sentido ese de escuchar y de... oye, ¿qué está pasando en Madrid? ¿Qué está pasando en Madrid? Tú que eres madrileña, aunque medio andaluza... Bueno, pero sí... ¿Pero qué pasa en Madrid? ¿Qué está pasando en Madrid? Pues al final lo que pasa en Madrid es que se ha sabido lo que los madrileños, o por lo menos los madrileños críticos, sabíamos desde hacía mucho tiempo, ¿no? Madrid era... Cuando se hablaba de Valencia, se hablaba de Baleares, de estos casos de corrupción, bueno, nosotros sabíamos que el núcleo más pestilente de la corrupción española estaba en Madrid. Ha sido muy llamativo para mí que esto haya salido a la luz, porque realmente yo llegué a perder la esperanza. ¿De que salieran? Sí, porque pasaban los años, no pasaba nada, y al final esto también tendrá que ver con la historia. Fíjate, de todo lo que está pasando, ¿qué está pasando en Madrid? Ha pasado que dos fiscales han sido valientes. Eso es lo que ha pasado. Ha pasado que dos fiscales a los que el fiscal de anticorrupción no cesó porque no tuvo tiempo, se han plantado. Y cuando su jefe les dijo, no, este registro no lo hagáis, dijeron, ¿cómo que no? Y entonces fueron al Consejo de Fiscales y de ahí surgió todo. O sea, al final... ¿Una casualidad, quieres decir? No, una casualidad. Una valentía, no. Sí, pero... Eso sí, eso es una experiencia personal. Siempre hablamos de la historia, estamos acostumbrados a hablar de la historia con masas moviéndose por el fondo, con ejércitos y muchas veces, bueno,
el ejemplo, la virtud, el coraje o incluso el hartazgo de una sola persona, de dos en este caso, son capaces de mover montañas, ¿no? Fíjate tú todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Estoy viendo ahí en una foto que van apareciendo fotos tuyas, una con Luis García Montero, y estaba pasándome por la cabeza ahora, digo, qué suerte que no salió, qué suerte tuvo Almudena como mujer de Luis García Montero, que no salió. Qué suerte tuvo él, sobre todo. Que no salió qué suerte tuvo como él. Parlamentario, aunque sea un poco, en fin, dicho de esta manera, sería el que lo tenía que decir, pero sí, suerte, ¿no? Fíjate, ¿no? Yo cuando Luis decidió meterse en política, esto lo he contado muchas veces, yo le dije que no lo hiciera. O sea, yo tenía clarísimo que no lo tenía que hacer. Yo le dije, por favor, pero piénsalo, pero si tú tienes una vida privilegiada, si somos vocacionales, tenemos la suerte de hacer un trabajo que nos gusta, ¿para qué te vas a meter ahí? Y yo, mientras le decía todo esto, yo me daba cuenta que iba a decir que sí. O sea, me daba cuenta de que era totalmente ridículo porque iba a decir que tenía sí. más poder de convicción sobre él. No, yo me di cuenta que iba a decir que sí desde... Y entonces pasó una cosa muy curiosa. En casa, los niños, mis hijos, los suyos... Ninguno queríamos que se metiera en política. Pero ella cuando decidió que sí, pues hicimos todos la campaña con él. Y acabamos implicándonos, bueno, hasta el último pelo. O sea, mi hija pequeña traía figurantes para los vídeos, bueno, todo fue una cosa... Fue una implicación total, ¿no? Todos los que no queríamos. Y fíjate, a mí eso me hizo mucho daño. Me afectó mucho lo que vi en aquella campaña. Yo escribí Los besos en el pan por eso. Los besos en el pan es un libro con el que yo no contaba, es un libro que yo no tenía planeado escribir, yo pensaba seguir con los episodios y más, y de repente, cuando hice la campaña con Luis, empecé a conocer a víctimas de la crisis, pero en primera persona. Y que los tenía aquí, y tenían un nombre y unos apellidos y una historia que contar, los despedidos de Telemadrid, que habían conseguido un trabajo en una empresa pública, que pensaban que iban a ser como funcionarios que iban a trabajar siempre y estaban en la calle. Los despedidos del canal de Isabel II, que contaban una historia que nadie se creía en aquel momento. Los de Coca-Cola, ¿no? Que habían trabajado en una empresa que había dado dinero y que de repente habían decidido llevársela a Marruecos. Como aquí los de Guillet, cuando también... Claro, hasta que deciden irse a Marruecos o a Argelia para pagar menos a los trabajadores. Y toda esa gente que yo la vi de cerca y la tuve enfrente y que les veía todos los días, eso unido al disgusto, o sea, a la sensación, al palo que fue que Luis no entrara en la academia, gracias a lo cual gobernó a la derecha. En la Asamblea. En la Asamblea de Madrid, sí, todo... Esta presidenta que ahora dice que la UCO que es la UCO, igual que decía Puyol la UDEF que es la UDEF, bueno, pues está gobernando porque Luis no puede entrar. A mí me afectó tanto todo eso que no podía seguir con mi trabajo normal. O sea, que decidí que... Y entonces escribí Los besos en el pan, muy rápido, sin venir a cuento, en unos pocos meses, para... Casi como un exorcismo, como una forma de sacar fuera... Sí, porque ahora comprenderás que fue una suerte que no... Sí, lo comprendo. Sí, y él también. ¿Y a ti qué te haría entrar en política? A mí nada. Nada. A ver, yo estoy en política. ¿Tú crees que yo no estoy en política? No, pero política activa, te digo. Entrar, no. A mí me gusta estar... Yo he nacido para... Tú sabes que cuando yo me metí en activismo republicano, aquellos años que hicimos tantas cosas, a mí en mi grupo me llamaban la camarada Molotov. Porque yo para lo que sirvo es para la agitación y la propaganda. A mí me gusta estar detrás y me gusta mucho conspirar y argumentar y dar argumentos, pero dar la cara no. Si yo tengo la suerte... Pero si, ¿cómo que no? Si dar la cara cada vez que escribes... Doy la cara, claro. No en una lista electoral. Sí. No, ya te entiendo. Ahora, yo creo que yo hago política. Hago política cuando escribo, hago novelas, hago política cuando escribo artículos, cuando hago columnas, cuando hago actos públicos. Yo creo que uno de los problemas de este país es que hemos dejado la política en manos de los políticos. Si los ciudadanos fueran conscientes de su capacidad de hacer política y se implicaran más en política, el poder de los políticos sería menor y creo que la solución de los problemas estaría más cerca. Charo Gutiérrez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Muchas gracias. Un lujo tenerla con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si nos agitamos un poquito más y intento conocerla un poquito más a través de este cuestionario que tenemos preparado con respuestas cortas, Almudena. Vamos para allá. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Bueno, también cocino bastante bien. ¿Escribes con pluma, bolígrafo, ordenador?
¿Máquina de escribir? El texto de las novelas con ordenador, pero el cuaderno en el que las planteo y las estructuro a pluma, con pluma estilográfica. Todo lo que escribo a mano lo escribo con pluma. ¿De qué color la tinta? Azul. ¿El mejor momento del día? El mejor momento del día cuando apago el teléfono móvil. Almudena, ¿crees en un amor para toda la vida? Sí. Creo que hay amores para toda la vida. No solamente amores de pareja, también amores de pareja. El caso es hacer caso a Darwin, ¿no? O sea, triunfa el que sabe adaptarse. ¿Qué consejo le daría a nuestros gobernantes para subir el nivel cultural de nuestro país? Pues yo aquí pronunciaría la vieja ejaculatoria republicana: educación, 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 siempre. Y ya a nivel literario, una petición personal sería que de una vez separáramos la lengua y la literatura, por favor. Ah, por favor, sí. ¿Tu estado de ánimo en este momento? Ahora mi estado de ánimo es expectante, porque acabo de terminar un libro, pero estoy bastante pesimista en general, cosa que me desarregla mucho porque yo congénitamente soy optimista. Entonces el pesimismo me tiene muy desarreglada. ¿Qué le produce lucho conmigo misma. Entonces, ¿qué le produce desasosiego? Esa, el combate permanente entre el pesimismo y el optimismo. A estas alturas de la vida, ¿una verdad absoluta, Almudena? Pues a estas alturas de la vida, que un día nos hemos de morir. Creo que me quedan pocas más. ¿Y la mayor mentira que nos han contado? La mayor mentira que nos han contado, pues probablemente voy a dar una combinada. Primero, que a principios del siglo XXI los españoles éramos ricos y íbamos a ser ricos nunca, por siempre, jamás. Y combinada con esa, que nosotros tenemos la culpa por haber vivido, de lo que nos ha pasado, por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Bien. Bueno, pues una mentira como por ejemplo se utiliza en el argumento del libro El cuento de la criada, que nos ha elegido, ¿no? Quizás para justificar unas decisiones demoledoras, ¿no? ¿Por qué este libro? Una novela maravillosa de una escritora espléndida, muy poco leída, que es una fantasía totalitaria, una utopía totalitaria basada en la fertilidad de las mujeres. Yo lo he recomendado también porque ahora que cada vez las tasas de fertilidad son un problema mayor, ahora que se está hablando de subrogación de la maternidad, ahora que se está hablando de los problemas de fertilidad de las mujeres jóvenes, yo creo que Atwood fue una visionaria. Y por seguir con las mentiras, ¿cómo le dejó El hombre de las mil caras cuando vio la película? Porque me encantó. Le ha gustado especialmente. Me gustó, ¿no? Muchísimo, me gustó mucho. Yo, además, yo soy muy consciente de lo difícil que es hacer cine político en España, porque hay un montón de directores detrás de mí diciéndome que por qué no hacemos series, que por qué no hacemos películas. Yo les digo a todos que sí y no sale ninguna. Y me pareció que los actores están estupendos. A Eduardo Fernández yo le daría todos los premios del mundo, siempre, y me gustó muchísimo la película. Bueno, a mí me parece que ese director es un crack, que todo lo hace bien. Pero es una prueba de que el cine español puede hacer thriller político. Eso me ha parecido fundamental. Y que se hace buen cine. Y que buen cine de este y de otro género. Y de otro tipo. Bueno, y en pintura, Goya, La Nevada. Sí. Ahí no hay mentira. No, todo lo contrario. Siempre que me dicen que elija un cuadro del Museo del Prado, elijo este, ¿no? Porque cuando estaba estudiando la carrera y yo daba historia del arte, este en teoría es un tapiz, es un cartón para un tapiz. Pero a mí me parece asombroso cómo se puede usar el blanco para producir un efecto tan tenebroso, cómo se puede usar la luz para dar tanto miedo, ¿no? Me parece una cosa magistral. Bueno, Almudena, ya para terminar este pequeño interrogatorio sobre sus gustos, música, Starman, de David Bowie, sí. ¿Representa algún periodo de su vida? Sí, hombre, es una canción de mi juventud, lo que pasa es que estaba ahí. Y yo siempre suelo recomendar música española, porque me gusta mucho, bueno, pues la música de los 80, incluso en la época de Manolita, todo el rato recomendaba coplas, porque había estado oyendo muchísimas coplas, pero la muerte de Bowie me afectó mucho y me devolvió a mi generación. Y entonces, desde entonces recomiendo también de vez en cuando Starman. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado Almudena Grandes de su paso por nuestro programa en el Fotomatón.
todas estás sonriendo. Eso bueno, es... sí, pero soy una mujer expresiva, ¿no? Diré. Eres muy expresiva. Sí, no, claro, por eso es algo medio desfigurado. Si aprendiera a hacer así... No, queremos otras. que seas como eres. Ya, está bien, está Y bien. ahora desde aquí nos vamos porque Corriendo. clausura Almudena Grande en la Fundación Cajasol, en el teatro, con todo lleno. Creo que están buscando lugares donde acoplar a gente que quiere ir. El ciclo Literatura y Guerra Civil. Nos vemos ya en la próxima novela. Muy bien. Y, aquí estaré. O en cualquier... Gracias por la visita. Aquí estaré siempre. Gracias a ti siempre, Jesús. Bueno, pues nos vamos con una de las películas que se han hecho basadas en una de sus obras, Castillo de Cartón, dirigida por Salvador García Ruiz y con Adriana Ugarte como protagonista. Les esperamos mañana. Sean felices. En casa quieren conocer a mi novio. Así que uno de los dos me tiene que acompañar el sábado a cenar. Es que es el cumpleaños de mi madre. Y hace una cena todos los años. En plan informal. Y me han dicho que me lleve a mi novio. Les he tenido que decir que tenía novio porque no me ven el pelo por casa. ¿Me entendéis, no? Pero además es que es muy sencillo. Uno de los dos viene, cena y ya está. Os lo podéis echar a los chinos si queréis. No. Iré yo. Les he dicho que se llamaba Jaime.